Él es Gabriel Simón, ahí está en pantalla, que es director de ventas para Iberia de Columbia Threadneedle Investment. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Después, nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Después de toda esta introducción de los mercados, hemos visto, por cierto, que hoy las bolsas nos han sorprendido a todos con lo que han hecho finalmente al cierre de la sesión. Gabriel, bueno, me gustaría saber un poco cómo lo veis desde Columbia Threadneedle vosotros, cuál es la situación actual, porque, bueno, a grandes rasgos sabemos lo que opina más o menos todo el mundo, pero es verdad que hay gente que está más optimista y otra que, sin embargo, está bastante más pesimista con la situación actual. Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que estamos en un año bastante atípico, ¿vale? ¿En qué sentido? Si cogemos las últimas rentabilidades de los últimos 30 años, tanto de renta fija como renta variable, es la primera vez desde 1994 donde los activos, tanto de renta fija como renta variable, caen a la vez. Y no solo eso, sino que caen de forma bastante agresiva, ¿vale? Eso lo que quiere decir es que el movimiento de los inversores a todas estas noticias, todos estos riesgos que muy bien has mencionado antes, pues no ha habido discriminación por activos, ni por compañías, ni por bonos, ¿no? Entonces, eso es el primer punto que hay que aclarar. Es una situación bastante extrema, ¿no? Luego, estamos en una situación donde, curiosamente, cuando salen malos datos desde el punto de vista macroeconómico, los activos de renta fija, los activos de renta variable actúan positivamente. Y eso es porque el mercado a día de hoy espera que los movimientos agresivos por parte de los bancos centrales se reflejen una moderación en la economía, ¿no? Entonces, cuando sale un dato malo, pues lo que cabría esperar es que cayese el mercado, pero justamente ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es un movimiento bastante atípico, ¿no? Y a día de hoy, perdonad que estoy un poquito afónico, a día de hoy, ¿qué está descontando el mercado, por ejemplo, de los movimientos de tipos en Estados Unidos? Que es la gran pregunta, ¿no? Bueno, pues ya está diciendo, por ejemplo, en junio, estaba diciendo que el Treasury americano se iba al 3,5 y solo en 3 meses ya estamos hablando del 4,85, ¿vale? O sea que el movimiento es bastante agresivo, ¿no? Eso es lo que está diciendo hoy el mercado en Estados Unidos. En Europa está diciendo que los tipos, pues antes del verano se iban al 2%, a día de hoy que se va al 3%, ¿no? Entonces es un movimiento muy agresivo y muy rápido. No se ha visto movimientos tan agresivos en la historia de los bancos centrales de tipos, ¿no? Y eso se traduce como que la inflación realmente preocupa bastante a los bancos centrales. Eso es el lado negativo. El lado positivo es que mucho de lo que espera el mercado ya está descontado, ¿vale? Entonces, no es tanto el nivel, sino que para que podría sorprender de forma negativa a los mercados, tendríamos que ver un Treasury por encima del 4,85. Es un movimiento bastante agresivo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, en otras maneras, lo que está diciendo el mercado es que mucho de lo malo está ya en precio. El problema es que el timing es muy difícil de gestionar. No sabemos muy bien cuándo va a ser digamos, lo que llamamos el bottom de mercado, cuándo va a llegar al suelo. Pero sí que parece que por los movimientos tan agresivos, el sentimiento está siendo muy negativo, los inversores han vendido sin discriminación y los bancos centrales están moviendo ficha muy agresivamente, ¿no? Sí que parece que hay mucho descontado, ¿no? La gran pregunta es cuánto, ¿no? Pero sí que nosotros desde Columbia Threadneedle pensamos que muchos de los movimientos negativos que hay en mercado ya están en precio, ¿no? Entonces, habrá que ver, evidentemente, no se trata de decir que entrar agresivamente en el mercado, pero sí posiblemente empezar a construir algo de cartera, ¿no? Obviamente, y siempre esto es muy importante, teniendo en cuenta la visión del asesor, del que asesora a los clientes y el nivel de riesgo, ¿vale? Esto siempre es muy importante. No es lo mismo un cliente que tiene una aceptación del riesgo superior frente a otro que tiene una aceptación del riesgo algo menor, ¿no? Pero sí que diría que el sentimiento es muy negativo y que lo que estamos viendo no lo hemos visto en los últimos 30 años, que es un dato bajo mi punto de vista, a tener en cuenta, ¿no? Parece mentira, ¿no? Porque con la pandemia, bueno, y con otros muchísimos acontecimientos, es como esto nunca se ha visto y no deja el mercado de sorprendernos, ¿no? Con todo lo que está Exacto. sucediendo. Desde luego que no está siendo un buen año ni para los inversores conservadores ni para los no conservadores, pero principalmente para los inversores de renta fija está siendo un muy mal año 2022. ¿Cuáles son las perspectivas un poco que manejáis vosotros para el finales de este año, ya para 2023? Porque prácticamente es donde tenemos todos la mente, ¿no? Lo que va a suceder, Claro, sobre todo a nivel de recesión o no en el año 2023. claro. Bueno, pues yo distinguiría entre el corto plazo y el largo plazo, ¿vale? El corto plazo, pues básicamente el mercado va a haber tres catalizadores importantes que hay que seguir cerca. El primero son la publicación de resultados de este tercer trimestre. Hay que ver cómo van a ser las publicaciones de resultados. ¿Qué está esperando el mercado? El consenso espera que los beneficios se contraigan un 7%. Eso significa que quedaría un poquito más de corrección.
Mucho más, no mucho más, ¿vale? Un poquito, un 7%. ¿Eso qué quiere decir? Con que haya una pequeña sorpresa positiva, imaginaros que el mercado, pues en vez de que haya caídas de beneficios en este tercer trimestre, de las compañías a nivel global de un 7%, imaginemos que es un poquito mejor de lo esperado, es muy probable que el mercado reaccione positivamente, ¿no? Y todo lo que sea por debajo de ese 7% es muy probable que el mercado lo cotice a la baja, ¿vale? Pero de nuevo, estamos hablando de niveles ya bastante en corrección, ya hay bastante en precio, ¿no? Otro punto es sin duda ver la evolución de la inflación, que antes lo has comentado antes. Hoy ha salido el dato de USA. Si miramos cómo ha reaccionado el mercado, pues ante la primera lectura ha habido una corrección fuerte y luego el mercado ha mirado más los datos más en profundidad y la lectura ha sido menos agresiva. Un poco lo que comentamos antes. Un dato malo se interpreta como un dato bueno, ¿no? Y sí que es verdad que en Estados Unidos, por ejemplo, la inflación, aunque levemente está bajando, la tendencia es a la baja y eso es positivo porque significaría que los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, no deberían de ser tan agresivos. Como hemos dicho antes, el mercado está bastante ido en ese sentido y piensa que los bancos centrales van a ser bastante agresivos. El dato que hemos visto hoy de la inflación subyacente, pues es menor que el anterior, eso es positivo. ¿Qué ha pasado? Pues que ha sido ligeramente superior, una décima, estamos hablando de una décima superior a lo estimado. Entonces, el mercado está muy sensible a incluso una décima, ¿no? Pero yo creo que a medio plazo hay que ver la tendencia, ¿no? Y lo que sí que parece es que la inflación subyacente va a la baja. Es verdad que la inflación, no tanto la inflación que llamamos la inflación que no tiene en cuenta los datos más cíclicos, que tiene en cuenta los salarios, sí que parece elevada, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo que ha dicho la Fed? Bueno, pues que está en el 6,6, que es muy probable que de aquí a 6 meses se vaya al 4,5, ¿vale? Entonces, cualquier dato que veamos con una tendencia a la baja, no tanto el dato en sí, sino una tendencia a la baja, pues el mercado posiblemente lo vaya a mirar, ¿no? Y luego otro tercer factor, y con esto termino para el 2022, sería, hay que ver, sin duda, los niveles de desempleo en Estados Unidos, que está bastante fuerte, el empleo en Estados Unidos está bastante fuerte. Cuando salga un dato malo, pues el mercado posiblemente lo mire positivamente. Y el dato de salarios, porque una vez que subes salarios, es muy difícil bajar el nivel de salarios, ¿no? Entonces, yo diría que en el corto plazo, 2022, vamos a ver cómo reaccionan estos tres factores y si tengo que elegir uno, yo daría más prioridad a los beneficios. Las compañías, eh, si sorprenden al alza, no tienen por qué ser muy positivos, pero si sorprenden al alza, posiblemente sea un catalizador positivo para largo plazo, para este corto plazo, para este final de año. Y para 2023, nosotros de Columbia Threadneedle seguimos teniendo una posición bastante neutral en renta variable. Nos gusta dentro de la renta variable más Estados Unidos que Europa. Nos gusta bastante Reino Unido. Pensamos que, un poco por todo lo que has comentado antes, el mercado en renta variable inglesa es bastante atractivo. Estamos hablando que es un mercado que tiene un dividendo alrededor del 3,5% como mínimo. Hay compañías que están pagando un 4,5%. Las valoraciones, y esto también es un dato bastante importante, está cotizando a descuentos de los últimos 30 años, es decir, tienes exposición a compañías internacionales con un descuento bastante considerable, el más barato de los últimos 30 años, y seguimos con una visión más cauta en Europa, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inflación, así como en Estados Unidos vemos que quizás hayamos visto lo peor, en Europa por el tema de la crisis energética, pues todavía queda mucha incertidumbre ahí, ¿no? Y luego en renta fija seguimos prefiriendo los bonos de buena calidad frente a los de mala calidad, lo que llamamos el high yield. Seguimos apostando por el investment grade porque ya está pagando una rentabilidad también por dividendo muy elevada, ¿no? Con poco riesgo. Entonces, en renta fija pensamos que el investment grade, bonos de buena calidad, es donde hay que estar, con un yield que está pagando alrededor del 4% en Europa, que es un yield bastante atractivo, y con las duraciones, en general, para un cliente conservador tendría que tener en duraciones cortas, por debajo de un año, pero para aquel cliente que pueda aceptar algo más de riesgo, quizás tenga sentido empezar a construir algo de duraciones de gobiernos. ¿Dónde? Pues nos gusta más Estados Unidos que en Europa, ¿no? Entonces, esta es un poco la sensación que tenemos. Y luego también otro punto a considerar, que muchas veces solo hablamos de la renta fija, la renta variable, la inversión en commodities. Creemos que el ciclo de commodities lo ha hecho muy bien este año, lo hizo muy bien el año pasado, pero creemos que esa tendencia todavía continúa. Entonces, seguimos positivos en commodities y sobre todo en energía y en metales preciosos.
Pues ahí queda, inversión en Reino Unido con valoraciones que están un 30% por debajo de la media, ¿no?, de los últimos 30 años, han ido a mínimos de los últimos 30 años. Es verdad que Reino Unido es históricamente un mercado con una elevada rentabilidad por dividendos, se asemeja bastante al español en ese caso, dividendos estables y también algo de commodity, que desde luego entiendo que es para una postura un poco más arriesgada, ¿no?, de un inversor, teniendo en cuenta cómo está el universo de las materias primas últimamente. Gabriel Simón, director de ventas para Iberia de Colombia de Investment, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Cine esta tarde. Muchísimas gracias.